Continuará. Les doy la bienvenida al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con Denis Jelisevich, empresario y figura política. Bienvenido, Denis. Hola. Felicito a su canal, también por haber conseguido más de 300 suscriptores y por los 4 años de su canal. Teniendo en cuenta que no siempre eres amable con tus espectadores, ¿puedes decirles todo lo que piensas de ellos? Incluso cuando no te preguntan, pero lo hacen de una manera que no te gusta, respondes de forma bastante brusca, tanto a hombres como a mujeres. Pero la gente te quiere, se suscriben a tu canal. Me gustaría que también se suscribieran a nuestro canal. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Sería bueno compartir tus conclusiones. Bueno, si eso se puede llamar un secreto, es que soy auténtico. Dijiste que no soy amable. Soy amable, pero tengo cero tolerancia hacia la idiotez descarada. Por eso hablo con franqueza. Saben, los políticos son los que tienen que estar diciendo todo el tiempo: ustedes son las personas más increíbles, las más inteligentes, las más guapas. No hay nadie más como ustedes. Y luego a esas personas, joderlas, robarlas y largarse. Yo no necesito eso, por eso puedo darme el lujo de decir la verdad tanto sobre aquellos de quienes hablo, como a las personas, y ellos tal vez piensan en todo esto si empiezan a sentirse incómodos. Pero lo más importante es que yo transmito una ideología, eso es lo principal. Mis conocidos dicen, Denis es un poco rudo, sí, un poco rudo, siempre quieres escucharlo, pero no hay alternativa. Gente, hay muchas alternativas, pero si están de acuerdo con la ideología, con la postura de Denis, por favor suscríbanse a su canal, suscríbanse a Liberty UA, escríbanos comentarios, denle like. Gracias por estar con nosotros. Entonces, Ucrania se está recuperando de otra noche horrible. Esta noche Rusia lanzó casi 300 drones y más de 20 misiles balísticos y de crucero. Se registraron 100 heridos en todo el país. Un niño de 12 años falleció. El presidente Zelensky está ahora en los Países Bajos. Él está recibiendo el premio de las 4 libertades. Dice que Rusia debe rendir cuentas claramente por esta agresión. Él pide directamente la creación de un tribunal especial. Los analistas de defensa dicen que en días como estos el líder debe estar en el país. Otros comentan por qué, cuando siempre hay bombardeos, él no está en el país. Por otro lado, estos premios y estas elecciones, ¿los discursos realmente acercan la paz a Ucrania o el castigo a Putin? Bueno, en primer lugar, no hace falta ser un conspiranoico o algún tipo de detractor de Zelensky para notar que en el 90%, no en el 100%, pero en el 90% de los bombardeos más duros, él está ausente del país. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando llevas a cabo negociaciones de paz y que la gente simplemente lo piense, cuando llevas a cabo negociaciones de paz, sí, con el terrible Putin, con la terrible Rusia, que bombardea brutalmente, pero al menos llevas a cabo negociaciones de jure con ellos. Y al mismo tiempo habla sobre un tribunal especial. Bueno, ¿entienden cómo decirlo? O Hitler debe suicidarse y entonces comienza el proceso de Nuremberg, o negocias con él sobre la paz, sobre un alto al fuego, sobre algo. Pero combinar eso es muy difícil. Pero ya hemos pasado por esto. Él negociaba, decía que estaba negociando. La cumbre de paz fue poderosa, si recuerdan. Y al mismo tiempo lo llama con una grosería que empieza con D. Ya hemos pasado por todo esto. La persona lleva a cabo una política completamente anti-Trump, se podría decir, no lo digo yo, alguien más lo escribió, lidera la coalición anti-Trump y sabotea completamente las negociaciones de paz. ¿Entienden? ¿De verdad creen que Trump ve a Irán con buenos ojos? Entonces, ¿Netanyahu y Israel consideran que la Franja de Gaza y Hamas son buenos? No. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo la paz o no la estamos haciendo? Quiero decirles una cosa, que cada persona durante estos terribles bombardeos recuerde de inmediato a cada propagandista que le habla de la victoria, a cada señora inteligente de Varsovia que en Twitter escribe que no debe haber ningún compromiso, solo hasta el final. Que recuerde todo eso, que recuerde esos videos donde dicen que tenemos armas grandiosas, que podemos liberar el estrecho de Armursk, proteger a todos, bombardear a todos y en resumen hacer todo. Que recuerde todo eso porque Putin está acumulando misiles y drones, luego lanza un ataque muy fuerte, la gente muere, la gente sufre, pierde sus bienes y luego después de 3 días, como si todo eso se olvidara. Y todas esas personas podrían estar vivas, ese niño podría estar vivo si se hubiera hecho la paz y ese pensamiento siempre debe ir por delante de todo. Ahora ven, en las ciudades tampoco los alcaldes ni los funcionarios municipales, nadie toma medidas contra los centros de reclutamiento respecto a que ellos también están en contra de que la gente de alguna manera se les acerque y les transmita la idea de que la gente quiere la paz. Nadie, ni la Rada Suprema ni los consejos locales influyen en este proceso. Dicen que es una rendición si retiramos las tropas de Donbass.
Pero ¿por qué solo en este caso se considera una rendición si ahora retiramos las tropas de Donbass? Y antes, cuando hubo desminado en Changhar, cuando los rusos ocuparon, por ejemplo, Mariupol, lo ocuparon de inmediato. Y dicen que estaban preparados para su ocupación. Otros expertos, entonces esa rendición no se consideraba como tal. Si comparas la entrega de estas tierras ahora con las tierras que ya entregamos antes, la capitulación fue mayor al principio. ¿Por qué sería culpable quien ahora acepte esta llamada capitulación? Qué bueno que lo mencionaste. Esto ahora no es ninguna capitulación. Y tampoco lo fue entonces, en ese momento fue traición. Estoy de acuerdo en que las pérdidas que Ucrania sufrió entonces, y antes de eso recuerden Crimea y Donbass, y el discurso que se está dando ahora. Y entonces, ¿entienden? Entregamos Crimea y Donbass sin hacer un solo disparo, y nadie nos dio ninguna garantía de seguridad. El buen Obama, el buen Biden no dijeron, chicos, aquí tienen garantías de seguridad para que Putin no avance más. Llamaron, le dijeron a Turchinov sin justificar a Turchinov, pacificador, pacificador de primera categoría. No disparen, no provoquen, retírense, después resolveremos todo. Y llegamos al punto de que hoy estamos discutiendo el bombardeo loco de ayer. Así es como funciona esto. El presidente Trump dice, acepta una pequeña concesión y luego obtienes garantías de seguridad y un fondo de 800,000 millones. Pero entiende, Tatiana, aquí por supuesto hago todo lo que puedo y lo que no puedo, pero es muy difícil luchar solo contra esa propaganda. La propaganda les contó que Trump es un agente Krasnov, un canalla, un desgraciado con demencia. Los idiotas útiles salen y dicen que tiene demencia. Y Biden era maravilloso. Y la gente sabe lo que ya escriben. Dicen que con Biden estaba mejor. O sea, como si este Trump fuera el que lanza misiles y drones contra Ucrania. No es Trump Kushatarabitkov quien planea enviar a Kiev. No fue bajo Trump que se llevaron a cabo varias rondas de negociaciones trilaterales. Eso probablemente fue bajo Biden. Y lo que quiero decir es que es muy difícil, muy difícil. Por otro lado, usted dijo, ¿cómo es ese premio 4 cómo? ¿Qué hay de esos 4? 4 minutos, por favor. 4 libertades, libertades. Al dictador. En las 4 libertades de Roosevelt está la libertad de tener dinero de las personas, la libertad de expresión y algo más, una cuarta cosa. Libertad de no tener miedo. Se basan en que aquí no tenemos libertad de no tener miedo, pero tenemos personas, créeme, tenemos un miedo terrible a esos misiles. Pero nos dieron un objetivo. Ahora se los voy a explicar. Por cierto, esto es muy importante, lo pasamos por alto, lo recordé por casualidad. La gente vive con miedo en Ucrania y ahora le temen más a los centros de reclutamiento que a Putin, a lo que hemos llegado. En Ucrania ya no hay libertad financiera ni de movimiento. Monitoreo financiero, está prohibido transferir dinero al extranjero, los sistemas de pago no lo permiten. ¿Qué libertad tienen las personas? Y lo más importante, ¿qué libertad de expresión hay? ¿Por qué existe la migración política entonces? ¿De qué libertad estamos hablando? O sea, por todo lo que Zelensky destruyó en Ucrania, le dan aquí el gran hombre Roosevelt, el premio Roosevelt en el territorio de la Unión Europea, en los Países Bajos. Tatiana, Europa, los países son grandes, los pueblos son grandes, Europa es grandiosa, pero la mierda gobierna muchos países allá. Ellos mismos pisotearon la idea de la democracia, la idea de la civilización occidental, al pueblo de Ucrania, a Ucrania. Ellos se elevan a esa criatura y la inflan, ¿entiendes? Todo esto hay que mostrarlo en las noticias. Allá les cuentan, como dicen ellos, los marginados, que Zelensky es un mal dictador, pero nosotros le acabamos de dar un premio. Le daremos el de Roosevelt y ya está. Lo mostraremos en SNR y dirán, miren, ¿quién está diciendo algo ahí? ¿Acaso entregan el premio del gran Roosevelt así nada más? Eso no es normal. Y lo más importante, piensen en cómo se siente Trump ahora al ver que le entregan el premio Roosevelt a Zelensky. Todo esto son acciones especiales, a eso quiero llegar, acciones especiales. Libertad de expresión y de opinión, pero ¿cuántos presos políticos hay en Ucrania? Son como 40,000, si no me equivoco. Hay personas bajo sanciones. Sus actividades están clasificadas, se equiparan a que son terroristas y que realizan actividades terroristas. Por ejemplo, Oresh, Oleshko, Mosichuk. A ellos les han impuesto sanciones como si estuvieran realizando actividades terroristas. Eso es a lo que se equipara. ¿Por qué estos europeos no reaccionan ante estos hechos? ¿No pueden no saber que en Ucrania hay presos políticos? ¿Por qué no reaccionan de ninguna manera ante esta situación? Porque Zelensky tiene carta blanca total. ¿Tú qué opinas? ¿Es correcto poner orden internamente? Hazlo. Pero tú, lo principal es que luches. Te lo pido, lucha. Y si ellos empiezan a intervenir en esos asuntos, entonces Zelensky dirá, esperen, me están estorbando. Estas personas me impiden hacer lo que acordamos contigo, lo que te prometí. Se meten en el camino, ladran, murmuran algo por ahí. Bueno, ya entienden, tenerle miedo a una palabra, eso ya es demasiado.
y ni siquiera tengo palabras para eso, pero entienden, en el 99% de los casos se les permite y pasa, pero conozco un par de episodios en los que por ciertas cosas, digamos, les cayó el castigo. Bueno, en sentido figurado. Hoy, el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa publicó un análisis de 3 escenarios con los que el Kremlin está dispuesto a jugar hasta el 2028. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cuál de los escenarios es el más cercano a la realidad? ¿Y cuál sería el más deseado para Putin? El primer escenario es continuar la guerra a gran escala, al menos hasta el 2028. El plan número 2, pasar a la congelación del conflicto. Número 3, continuar la guerra contra Ucrania y pasar a una guerra híbrida con la OTAN cerca del 2028. ¿Qué está más acorde con lo que quiere Putin y qué es realista para Ucrania aquí? Esto es sobre Putin, ¿verdad? ¿Están haciendo esas predicciones desde el lado de Putin? Sí. Mire, Notó de inmediato las manipulaciones. Normalmente dan 2 opciones y ambas son incorrectas. Aquí dieron 3 y las 3 son incorrectas. ¿Y dónde está la opción de que la guerra termine por completo? No en el sentido de que Putin sea un pacificador y quiera terminar la guerra así. Bajo la influencia de Trump, simplemente llegaremos a un acuerdo, terminaremos la guerra, resolveremos todas las cuestiones que se han acumulado durante décadas, con las que alguien no está satisfecho y así sucesivamente. En algunos temas habrá compromiso, en otros alguien cederá a alguien más. No se le puede decir eso a la sociedad de una mejor manera. Incluso, como ven, lo llaman congelamiento. Es decir, las 3 opciones dicen, muchachos, guerra. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado mañana. Eso es precisamente el programa de destrucción de Ucrania. Ese es el escenario según el cual Ucrania nunca debe ser exitosa, ni siquiera debe levantar la cabeza. Ucrania son los ucranianos, me refiero a eso. Levantar la cabeza. ¿Qué éxitos económicos? ¿Qué es eso? Olvídenlo todo. Su tarea es pelear. Ustedes son una zona colchón entre nosotros y el mundo civilizado y Rusia. Ustedes son un colchón. Y eso, por cierto, es en respuesta a tu pregunta anterior. Por eso, Zelensky, tú te ofreciste para esto. Nadie más en el mundo habría aceptado algo así. Todos los demás piensan con la cabeza. Haz prácticamente todo lo que quieras. En principio, por parte de Europa, haz todo lo que quieras. Gracias a Trump se pueden frenar algunas cosas. Continuación, hace unos días vi una transmisión de Konstantin Bondarenko. Él dijo que el grupo de negociación que trabaja del lado de Ucrania se divide en 2 bandos, en 2 grupos, como quieran llamarlo. pero uno de ellos está a favor de que no se puede detener esta guerra ahora, porque eso sería una capitulación, eso no se puede hacer. Otros representantes del otro grupo dicen que la guerra debe terminar ahora, porque no podemos seguir luchando, pero en condiciones tales que no vuelva a empezar en 5 años. De alguna manera para que vuelva a empezar. Ninguno de los negociadores está hablando de que la guerra debe terminar aquí y ahora y hacer todo para que no vuelva a ocurrir. Ese es su análisis después de hablar con los representantes de Estados Unidos. No sé exactamente cuál es, pero así es como él resumió, así lo concluyó, y eso está cerca de la realidad. ¿Qué opinas tú? Disculpa, al principio no escuché de quién es este análisis. Escuché todo, excepto de quién es este análisis. Konstantin Bondarenko. Sé quién eres, es una completa tontería. Estados Unidos está negociando, y más aún si él dijo que es del lado estadounidense, le dieron esa información. Del lado de Estados Unidos dieron información sobre cómo el grupo negociador ucraniano se posiciona frente a las negociaciones. Disculpa. El grupo negociador ucraniano puede que actúe así, pero miren, en realidad es una cuestión muy complicada. Zelensky da la instrucción de llevar las negociaciones de esa manera, pero yo sé que Budanov en algunos momentos las lleva de una manera un poco distinta con Arakamia. En cuanto a Estados Unidos, quiero asegurarles a todos, Estados Unidos está negociando desde la posición de vamos a ponernos de acuerdo en todo ahora, resolver todas las cuestiones. Sí, es muy desagradable, pero disculpen, aquí nadie tiene la culpa excepto nuestros anteriores dirigentes. No podíamos influir contigo en si Putin estaría o no estaría. Teníamos que partir de eso y actuar en consecuencia. Así como dirigieron el país, Putin nos atacó porque éramos débiles. Y quiero decirles que, ¿cómo explicarlo correctamente? En pocas palabras, Estados Unidos definitivamente quiere cerrar todos los temas. Vivan no solo en armonía, vivan sin guerra, ganen dinero. Así, dicho de forma simple. ¿Cree usted que hay un sector dentro del grupo negociador que quiere que la guerra termine, pero que en 5 años siga existiendo?
No puedo descartar esa opción porque a menudo observo a los diputados. Recuerdo que alguna vez Kamilchuk hablaba de que esos chicos que regresarán del frente... Ellos deben saber y entender que en cualquier momento esos agresores pueden atacarnos de nuevo, por eso tenemos que reunirnos, estar preparados para que ataquen, defendernos y cosas así. O sea, dentro de 5 años, dice nuestro grupo negociador, hay que restaurar lo que hay ahora. ¿Confías en eso? No creo que alguien diga directamente, imagínate, está sentado Vitkov y Kushner y le dicen, bueno chicos, queremos terminar, pero de tal manera que en 5 años vuelva a empezar. Este es un análisis de las conversaciones que se están llevando a cabo. Este es un juicio de valor del señor Bondarenko. Tal vez así fue, tal vez tiene razón, tal vez no la tiene, pero digamos, ¿yo por qué creo en esto? Porque de verdad sé que existen fuerzas. Yo las he mencionado varias veces que están interesadas en provocar, en encender para que haya conflicto y todo esto funciona en contra de Ucrania. Y lo peor de todo esto, Tatiana, es repugnante, asqueroso y horrible que, ay, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Convencieron al pueblo con propaganda de que así es y solo puede ser así. En mi caso, se puede comprobar fácilmente. Y revisen a los representantes del gobierno, sus canales, entrevistas, a la llamada oposición, pues, ¿dónde hay al menos una palabra, chicos? Necesitamos vivir sin guerra. No repiten esos argumentos, que digan que Eliseyevich es malo, pero necesitamos vivir sin guerra, hacer que Ucrania sea exitosa. Ellos usan camisetas de Make Russia with Mologa, ¿entienden? No les interesa Make Ukraine, pero es Make Russia with Mologa. Esa es una gran diferencia. Si les dicen que Rusia debe hacerse pequeña, eso no tiene que ver con el éxito de Ucrania, se trata de la guerra, sobre un delirio que nunca se cumplirá. ¿Y por qué es así? Si dices Make Ukraine Great Again, entonces tienes que dar algún tipo de plan de acción, justificar tu posición, plantear una meta ambiciosa. ¿Y qué pueden prometer ellos? ¿La Unión Europea, la OTAN, a la que los aceptarán? Zelensky como disco rayado hoy otra vez, mañana lo voy a analizar en mi transmisión. Como disco rayado lo repite otra vez. Sí, la OTAN claro que no está tan bien, pero la Unión Europea sí la necesitamos. Ya no necesitamos la OTAN. Ahí ya todos lo dijeron abiertamente. 35 veces al mes solo en este mes. Pero la Unión Europea en principio sí se necesita. Pero así no aceptan en la Unión Europea nuestra vecina Polonia. Dice que no habrá ninguna adhesión acelerada. Recorran todo el camino como lo hicimos nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué quiere Polonia otro competidor que comerciará con la Unión Europea, pero sin cuotas dentro de la Unión Europea? ¿Para qué lo necesitan? Y muchas otras cosas. Así piensan también otros países. Por eso, algunos se sientan y piensan que la Unión Europea nos hará exitosos. Otros allá piensan que ese señor nos hará exitosos. No es así. Hay que crear nuestro propio país, una supereconomía, y eso es posible lograrlo, sin escuchar las directivas de Úrsula de la Unión Europea, ni los cuentos de cómo se deben hacer las cosas. Y entonces tendremos oportunidades, oportunidad de éxito. Miren a la Argentina, por cierto, ¿qué propaganda se está haciendo? ¿Lo han visto? Lo vi, pero con estas leyes que salieron en Ucrania, la próxima vez lo discutiremos con ustedes. Sí. Lo dejamos para después. Quería preguntar sobre Orbán y Magyar. ¿Por qué los ucranianos? ¿Por qué Magyar cambió su actitud hacia los ucranianos? ¿En qué esperábamos? Pensábamos que así sería. Cuando Magyar llegue al poder, entonces ya no bloqueará ese dinero que llegará a los ucranianos, les dará ese crédito a los ucranianos. Él no será prorruso porque decían que Orbán es prorruso. Al menos sobre eso decían los canales oficiales. Ahora vemos que no es como nos decían, como esperábamos, el dinero está bloqueado. Dice que ese crédito lo debe firmar y aprobar Orbán, porque todo esto pasó bajo Orbán. Y tampoco promete una entrada acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Tampoco habrá tropas húngaras en territorio ucraniano. ¿Por qué cambió la oposición? ¿O no lo entendimos bien? Bueno, eso es lo que dijimos nosotros. No sé ustedes, pero yo nunca consideré a Orbán prorruso. Yo nunca pensé que Magyar fuera amigo de Ucrania allá y aquí cambiara de opinión. Magyar no cambió de postura. Magyar, según su programa, no se diferenciaba mucho de Orbán. Apoyé a Orbán específicamente ahora, pero nunca he dicho nada malo sobre Magyar ni pienso hacerlo porque lo tengo muy claro. A pesar de que detrás de él están los globalistas, él hará lo que le convenga a Hungría. Es pro-húngaro, no es pro-ucraniano, no es pro-ruso, es pro-húngaro. Sobre el crédito. Mañana, 17 de abril, se reanudarán las negociaciones. Hungría tendrá la última palabra allí. ¿Cómo es con Magyar? ¿Bloqueas o no bloqueas? Vamos a verlo todos. Y aquí no se trata de ser pro-ruso. Mi pronóstico. Magyar no cederá en ningún asunto. Bloqueará, hablará mal de la guerra, seguirá comprando recursos energéticos a Rusia, lo cual es bastante lógico en su situación,
¿Alguien piensa que Hungría va a quedarse en la bancarrota solo para que Ucrania esté contenta de que no comercian con Putin? Eso es una tontería total. Así piensan los niños pequeños. La vida es diferente. Y en cuanto al crédito específicamente, en mi opinión personal, él cederá. Ese crédito no llegará pronto ni rápido, pero a finales de este año lo darán. Porque detrás de él hay gente. ¿Por qué lo pienso así? Lo explico de inmediato. Porque detrás de él están los globalistas. ¿Y cómo trabajan los globalistas? ¿Cómo trabaja Soros? Sí, al principio él invertía su propio dinero. Y luego se le ocurrió un esquema genial con organizaciones no gubernamentales que se financian con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Así que, por favor, la guerra será financiada por los contribuyentes de la Unión Europea, pero lo principal es la guerra. Se necesita una guerra, desembolsar 90,000 millones que irán a ciertas áreas donde hacen lobby. Todos ganarán muchísimo dinero y además estarán debilitando a Rusia y gritando al respecto. ¿Cómo castigamos a Putin? Pero la gente no entiende. De esos 90,000 millones, 30,000 millones se destinarán a cubrir programas sociales y deudas anteriores. 60,000 millones ni siquiera llegarán a la cuenta. Eso va directo al armamento. Europa nos dará armas viejas que ya no son relevantes aquí. Con ese dinero que Ucrania toma prestado, ellos mismos construirán nuevas armas. Si logran hacer eso, según las reglas del negocio, son unos genios. Pero imagínate, Tatiana, que tú pidas un préstamo. Yo saco un auto a crédito a tu nombre y lo uso yo. Y a ti te doy mi viejo. Y tú dices, Dios mío, estoy tan feliz, voy a pagar el crédito por tu nuevo Mercedes, pero yo voy a andar en un Daewoo Lanos. Pues esto es más o menos lo mismo. No puedo entender a nuestro gobierno, la posición de nuestro gobierno. Así, en cuanto al crédito que mencionas, es verdad. Decir que el gobierno se preocupa por el pueblo ni siquiera vale la pena mencionarlo. ¿Para qué les sirve si ese dinero no les va a llegar a ellos? Ese dinero, los europeos dicen que ustedes lo gastarán en defensa tal como ellos lo indiquen. O sea, ellos van a decir a qué fábrica hay que pagarle por los drones. Todo ese dinero hay que enviarlo de regreso. Entonces, ¿cuál es el sentido de que nuestro gobierno siga luchando si de todas formas no van a tener ese dinero? A nuestro gobierno le da igual, no piensan pagar esas deudas. No les importa el destino de los ucranianos que están viendo esta transmisión. Y aunque apoyen a Zelensky, saben que a él no le importa. A ellos no les importan ustedes. Su tarea, este método, es quedarse en el poder y continuar la guerra, no retroceder ni echarse para atrás ante Putin como un chico rudo de Kryvyi Rih lleno de complejos. Sí, a mí todo eso, ahí otra actitud no funciona, simplemente no funciona. Él tiene su propio interés específico. Tomemos a un ciudadano común de Europa que paga esos impuestos. Y recordemos que ayer Rusia publicó las direcciones de los lugares en distintos países del mundo donde se fabrican drones u otros medios de defensa que se envían a Ucrania. Estos lugares fueron publicados y como que se dijo que podrían ser objetivos de ataque, porque esos países financian al enemigo, o sea, a nosotros, Ucrania, y nos suministran esas armas. ¿Para qué le sirve todo esto a un ciudadano europeo común que entiende que su casa, escuela o jardín de niños está cerca de ese lugar? Él va a ver el mapa porque hay una dirección y entiende que vive ahí, que tiene que pagar impuestos, que su gobierno va a tomar esos impuestos, el 40% de su salario para que él esté en peligro. Pero ¿para qué necesitan esto los votantes? Simplemente... No entiendes, ni Putin les pregunta, ni Úrsula les pregunta. Entonces, ¿qué fue eso? La KGB publicó las direcciones de las fábricas donde se producen los drones. El europeo, la idea es que el europeo, como dices correctamente, debe leerlo y reflexionar. Esperen, ahora no estamos en guerra, la situación económica en la Unión Europea está muy mal y ahora también van a bombardear nuestro país. Y entienden, mencionaron a las personas, pero además todo esto no cuesta 3 centavos, también hay dueños de estas fábricas, ahí también hay empresas privadas del complejo militar industrial. El complejo militar industrial ahí también es privado. Entonces el propietario privado piensa, espera, ahora un misil podría destruirme por esto. Mi empresa que vale decenas o cientos de miles de millones de euros. ¿Y qué voy a hacer entonces? Y la propia Unión Europea piensa, entonces nos estamos poniendo en riesgo de ser atacados. O sea, no hay nada fantástico en esto, decir que lo creo o no lo creo, no tiene sentido adivinar. Así actúa la KGB, siempre están amenazando con las armas, recuerden. Dicen que si se da ayuda directa a Ucrania van a bombardear. ¿No recuerdan que amenazaron a Alemania hace un par de meses? Bombardear allá, o sea, así es como actúan, así es como funciona. Yo lo formularía así, es un paso político, piénsenlo 2 veces. ¿Lo necesitan o es mejor terminarlo? Pero no va a funcionar, no va a funcionar.
Lo digo de una vez, Europa va a estar, otra vez Europa, todo el tiempo, todos los líderes de la Unión Europea van a seguir haciendo esto. Que esos votantes europeos, ellos no eligieron a Úrsula, la recibieron como un bono con esa Unión Europea, pero sí eligieron a sus propios gobernantes. Y nosotros solo tenemos premios, no tenemos libertad de expresión, solo tenemos premios. Ellos no tienen probablemente un premio como el nuestro, pero pueden dirigirse a un representante del gobierno y decir que están en contra, que no quieren financiar esto, que no quieren esta guerra, estos impuestos, ¿para qué lo necesitamos? ¿Por qué la gente no hace esto? Porque ahí ocurrió la misma situación que aquí, Tatiana. Bueno, en Alemania, ¿qué ven principalmente? Deutsche Welle y leen Bild. Son dos portavoces de los globalistas de izquierda que día y noche critican a Trump, día y noche hablan sobre la terrible amenaza de Putin. Y detrás de todo esto están los fracasos económicos. Desafortunadamente, me duele por la Unión Europea, los fracasos económicos de la Unión Europea. Y todo esto hay que ocultarlo. Allá en Francia funcionan sus propios medios estatales, allá eso, y en cada país la gente como que vive en otro paradigma, viven en otro paradigma. Y sí, por eso ahora en Estados Unidos crearon un sitio web. Si van a bloquear otras fuentes de información para los europeos, entonces Estados Unidos las va a publicar en su sitio, justamente por esa razón. Están aislando a la gente de la información. ¿Por qué creen que para ellos Elon Musk es un enemigo? ¿Por qué están presionando a Durov? No se le puede permitir a una persona enterarse, igual que a nuestra gente. No se le puede permitir a una persona saber lo que, por ejemplo, yo estoy contando ahora. Debe pensar, debe tener solo dos preocupaciones. Entonces, primero, Trump es malo, por eso nuestra economía está mal. Y ahora debemos unirnos todos y cobrar más impuestos y callarnos y no exigir nada, porque Putin mañana en el PD... Como decía Poroshenko. Eso es todo, es muy fácil de manipular. Pero en realidad puede que ni siquiera ataquen porque no tienen esos recursos, por ahora puede que sí. Eso depende de los europeos, ¿verdad? Eso depende de los europeos, y esas personas, los europeos, pueden preguntarle a sus líderes, ¿para qué les compramos petróleo si les tenemos miedo? Porque van a ir a la guerra contra nosotros y vamos a construir nuestras fábricas. ¿Ellos nos van a bombardear con misiles? ¿Para qué hacemos esto? Por alguna razón no se les hacen esas preguntas a las autoridades. Yo les digo porque están asustados, aislados de la información y así sucesivamente. Pero el hecho es el siguiente. Europa ahora le paga 2.000 millones de euros al mes a Putin por recursos energéticos y Trump está transfiriendo 2.000 millones al mes en ayuda. ¿Entienden? Y por cierto, hablábamos de ese crédito y este programa Purel por el cual la OTAN compra armas para Ucrania en Estados Unidos. Pues ahora con ese crédito creo que a Trump en principio no le van a comprar nada. En principio, nada, para que no le pase nada a la economía estadounidense. Van a hacer pedidos a los europeos. Y como que para Zelensky, según creo yo, según su plan, miren, no dependemos de ustedes. Y si Zelensky hace un par de elecciones más, hasta les van a dejar de compartir información de inteligencia. Bueno, en fin, ¿entiendes, Tatiana? Todo esto que llevamos discutiendo media hora, al final lo que necesitamos es que la persona sepa cómo razonar en su cabeza. ¿Todo esto llevará al fin de la guerra o solo la va a avivar y prolongar? Si hay una oportunidad de que termine, hay una posibilidad de vivir y los misiles dejarán de volar. Si seguimos, la noche de ayer, miren ese horror, esa pesadilla, y muchos de nuestros espectadores lo vivieron personalmente. Gracias. El presidente firmó una ley que obligará a los ucranianos a pagar un 5% de impuesto militar durante 3 años más después de que termine la guerra. El dinero debe ir destinado a la defensa y a la reconstrucción, pero hay un detalle interesante. En ese mismo documento, los diputados incluyeron, por así decirlo, a su antojo, una norma que exime a los diputados de rendir cuentas por las compensaciones presupuestarias. Es decir, ahora los diputados, según esta enmienda, en esta misma ley, pueden decidir por sí mismos, a su criterio, y determinar en qué se utilizarán los fondos que se les otorgan. ¿Para qué? Para viajes por Ucrania, alquiler de vivienda, hotel para gastos parlamentarios. Antes había que informar sobre esto, ahora ya no, porque existe esa norma en la ley sobre el impuesto militar. ¿Cómo describiría usted esto? Liberarse de la pobreza. Entonces, este impuesto militar debe ser cancelado por la siguiente, cuando entre la nueva Rada Suprema en la próxima legislatura al Parlamento, cuando sea que suceda, lo cancelan de inmediato y hay que bajar todos los demás impuestos. Eso hay que cancelarlo de inmediato, todo eso es una tontería, simplemente una tontería. El impuesto militar en tiempos de paz es una tontería. Y para quien no lo sepa, el impuesto militar que inventó Poroshenko en su momento es del 1,5% cuando teníamos la ATO. Bueno, eso no se usaba para el propósito indicado, como si ese flujo fuera solo para el complejo militar industrial. En realidad, iba al presupuesto general, que se roba. Eso es todo. Eso es lo que la gente necesita saber. Había otra pregunta.
sobre el monitoreo financiero de los diputados, que hoy les facilitaron el monitoreo financiero. El Banco Nacional de Ucrania sí apareció esa información sobre lo que tienen que hacer. Si el Banco Nacional confía de alguna manera en este diputado, no solo en el diputado, sino también en el diputado nacional, el ministro, el juez, el fiscal, sus familiares cercanos, personas políticamente expuestas. Si el riesgo de su cliente es bajo, eso lo determina el banco de manera individual. Si no hay sospecha de lavado de dinero o terrorismo, entonces el Banco Nacional de Ucrania no los investigará. Y preguntar de dónde tienen el dinero, si esa cantidad es menor a 400,000 y además pasa por tarjetas de nómina. Bueno, aquí se los explico brevemente. A un ucraniano común, como nos gusta decir, bueno, mejor dicho, a un ucraniano que no está en el poder, el monitoreo financiero lo va a revisar por cada centavo. Esta persona no tiene acceso, este ucraniano no tiene acceso al presupuesto para robar algo. Se trata de su propio dinero ganado con esfuerzo. Los diputados y otros como ellos tienen acceso al botín, son ladrones, todos son corruptos, y el monitoreo financiero no los va a tocar. Y yo siempre lo he dicho, este país, ellos escribieron leyes malas para nosotros, excelentes para ellos, o las escriben de tal manera que nosotros tengamos que cumplirlas, pero ellos puedan no cumplirlas. Cuando se trata de mucho dinero, eso pasa fuera del sistema financiero de Ucrania, a través de paraísos fiscales, a través de jurisdicciones más permisivas del sistema financiero. Una persona, un pequeño empresario, uno mediano en Ucrania rara vez puede hacer eso. Bueno, uno mediano en algunos casos. Eso es todo. Así que piensen, gente, y todas esas conversaciones de lo que empezaron el programa, que a veces respondo de manera ruda a la gente, pues ellos sí les van a responder bien. Se pondrán una vishivanka, hablarán en ucraniano y bailarán mucho frente a ustedes. Les dirán que son patriotas, a las 9 de la mañana se pondrán la mano en el corazón, cantarán el himno, todo eso, pero al final los van a robar y los van a pisotear. Solo hay que saber elegir. O quieren las apariencias o quieren avanzar. Yo les propongo avanzar. Esta libertad de la pobreza, ¿entienden? Esta ley, este proyecto de ley que ahora aprobaron los diputados, todavía lo tiene que firmar el presidente y le quita a la gente su única vivienda si tienen deudas. Por ejemplo, si no pudieron pagar los servicios públicos. Y el Banco Nacional de Ucrania no va a monitorear al diputado en quien confía, de alguna manera confía. O sea, es una indicación directa al diputado o al ministro por parte del Banco Nacional de Ucrania, dame un soborno, no te voy a revisar, haz lo que quieras, ¿verdad? Bueno, así es como se ve. Miren, ahí mismo, cada banco va a considerar individualmente, ya sea el Banco Nacional de Ucrania o cada banco comercial lo va a considerar por separado. No puedo decir por qué, pero sé que la cantidad de 400 toneladas no es del Banco Nacional de Ucrania. Lo más probable es que no sea el Banco Nacional de Ucrania. Lo más probable es que el Banco Nacional de Ucrania emita una directiva y les diga a los bancos, aquí tienen la instrucción, ustedes deben decidir. Bueno, el último ejemplo es Gorojovsky. ¿Usted qué piensa? ¿Gorojovsky tiene buenas relaciones con muchos políticos o relaciones de negocios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y el otro? Por supuesto que sí. Y sobre los bancos estatales, ni hablar, todos son la misma mafia. ¿Y con el Banco Nacional cree que es difícil tener buenas relaciones? Es una historia de clanes. Ahí hay 2,000 personas muy bien acomodadas. Ellos trabajan en finanzas, son los primeros en imprimir dinero, los primeros en saberlo todo. Bueno, en resumen, a esto es a lo que volvemos una vez más. Es un buen sistema para sus privilegiados. Este no es un país para el ciudadano. Y el ciudadano está para el Estado. Ellos están sin monitoreo financiero, sin casos penales, sin responsabilidad, sin elecciones, disculpa. Una persona común está bajo monitoreo financiero, la más mínima deuda, te pueden quitar tu propiedad. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Para los privilegiados o para la gente? Eso es todo. Y es tan simple pero tan complicado durante años, como usted mismo dijo, ya va el 5º año que lo estoy explicando. Solo hay que despertar y tener otros criterios en mente porque ahora están eligiendo, ya veo publicaciones por ahí. Yo voté por Budanov porque él está ahí, lo respetan aquí, allá, vin, así, de diferentes tipos. Saben, rara vez hago esto, escribo comentarios, está bien, dieron una descripción tan amplia. No estoy en contra de Budanov, es un buen ejemplo, con Zaluzny fue lo mismo. Escriban cuál es la orientación política de Budanov o Zaluzny. Comunista, socialista, capitalista. Escriban cuáles son sus puntos de vista sobre la vida. ¿Y dónde se pueden leer o escuchar sus puntos de vista declarados para que él diga, gente, yo opino así y así, veo a Ucrania parecida a tal país, este es el sistema, esto lo tomamos de tal país y esto hay que hacerlo de esta manera? Entonces eso no lo han escuchado, no hay nada que discutir ahora, si es bueno o malo no lo han escuchado, pero ya están diciendo que votarían por él, eso es a lo que me refiero.
Entonces, la conclusión es que estas personas no necesitan ideas, necesitan a un tío, la imagen de un tío que por supuesto les va a dibujar la televisión, la prensa, y según esa imagen van a elegir a su próximo político. Entonces, esa es la posición de niños pequeños e inmaduros o de adultos inmaduros. Los problemas urgentes de los ucranianos, el gobierno que elegimos para que fueran sirvientes del pueblo y cumplieran lo que el pueblo necesita, no podemos influir en ellos. Una persona escribe un comentario sobre el programa de ayer con Yevgenia Karimova. Tiene un problema urgente, pero nadie le dice cómo resolver esa cuestión. No sé si es hombre o mujer, pero escribe: mi vivienda en Mariupol fue destruida y cuando fui a presentar los documentos me dijeron que cuando liberen Mariupol saldrá una comisión, evaluarán los daños y mi teléfono se me cayó de las manos. Justo estaba mostrando fotos de las ruinas de mi casa, ¿entiendes? A la gente todavía no le han dado vivienda. Para Mariupol específicamente asignaron 800 millones de grivnas este año. Para el 2026... Esta persona escribe un comentario, nadie presta atención a esta pregunta. Aquí hay un problema urgente, no es algo efímero, sino urgente. ¿Cómo darles vivienda a estas personas? ¿Cómo asegurarse de que no estén en la calle, en tu opinión? Mire, le digo de una vez, no tengo acceso al gabinete, no veo todo el panorama y definitivamente no voy a inventar en un minuto una solución para un problema que crearon Putin y Zelensky. Si me pregunta conceptualmente, el Estado no puede darles un departamento a las personas, solo puede darles el dinero, depositarlo en una cuenta. La persona decidirá si compra un departamento en Sumy, en Kiev, en Leópolis o si se va de Ucrania, simplemente tomando ese dinero en efectivo. Eso lo debe decidir la persona. Eso es lo primero. Lo segundo. Ahora me quedo callado, los telemaratones, todas esas tonterías, esas licitaciones en las ciudades que Putin ya se llevó, que no controlamos, todo eso es dinero. Pero lo principal es, ¿entonces la Unión Europea no dará dinero para ayudar a esta gente? Entonces resulta que la gente pregunta, y en vez de darnos dinero para armas, tal vez nos den 10,000 millones de dólares en crédito, no como regalo, en crédito, para que esos 10,000 millones se los demos a las personas que lo perdieron y ellos tomaron la decisión. Y lo más probable es que comprarían un departamento nuevo en algún lugar del territorio de Ucrania y ese dinero se invertiría en la economía de Ucrania. ¿Entienden? Eso es un plus para la economía, para el PIB, eso de alguna manera la mueve. Niet. No, a todos les da igual, siendo sincero, a todos simplemente les da igual. Usted contó una historia, ayer una suscriptora me contó, sin revelar nada, que estuvo en un evento especializado y ahí había muchos de esos tipos guapos, publicistas de los que hablamos. Y ahí ante la pregunta de un militar y le responde un reciente héroe de la corrupción, le llamaremos. Y esa pregunta pues luego te la respondemos y esto otro lo vamos a ignorar. Pero hicieron un gran evento diciendo que ayudaron a los militares, ayudaron a los civiles, Ucrania está salvada, donen, todo va a estar bien. Bueno, eso es simplemente lo más obvio. Por supuesto, para ellos, miren, les estoy contando todo esto ahora, los inteligentes ya lo entienden, así que claro, voy a quedar bien. Y dirán, Yelisei, eres tan inteligente, nos estás desenmascarando. Malo, pues malo. Se necesita que lleguen al poder políticos que puedan resolver este tipo de cuestiones, que no digan que estamos en una tragedia, que tenemos montañas de problemas, que necesitamos, eso ya lo entendemos nosotros mismos. Nosotras mismas entendemos que queremos vivir sin guerra y tenemos estos problemas urgentes todos los días y hay que resolverlos. Y sobre la represa, le voy a preguntar, porque la gente también escribe muchos comentarios sobre esto, sin saber si deben tener miedo o no. El 14 de abril, los rusos lanzaron 6 bombas aéreas guiadas contra la represa de Pechenivska. Y dicen que si es destruida, el embalse será destruido y Kharkiv se quedará sin agua. Los especialistas dicen que es muy difícil destruir una estructura así, porque estas construcciones están diseñadas para soportar una gran presión. Hay que colocar explosivos en la parte inferior, ponerlos abajo y solo detonarlos, y de esa manera se puede destruir. Como vemos, están atacando la infraestructura energética y ahora la infraestructura hídrica está bajo ataque. ¿Realmente es peligroso? ¿O los ucranianos, al menos por ahora, no deberían preocuparse por la voladura de estas represas o embalses? Miren, no voy a asustar a la gente ni a tranquilizarlos, no conozco la situación desde adentro. Asustar a la gente no tiene sentido, pero en general puedo decir que Putin tiene esos planes. Y no es un gran secreto. Tampoco voy a tranquilizarlos sabiendo quién dirige el país. Un consejo simple y básico, algo común. Monitoreen toda la información. No confíen solo en las fuentes oficiales. Verifiquen todo y confíen en su intuición. Pero claro, siempre tengan en mente una cosa. El Estado siempre va a engañar. Para continuar, al final de nuestra conversación, me gustaría preguntarle su opinión sobre Yulia Timoshenko. Ahora, según la decisión del tribunal, ella ya puede salir del país.
Circulan opiniones en Internet de que ella irá a Croacia. En Croacia se reunirá con líderes de 65 países. Esta reunión no será sobre la paz en Ucrania, pero la gente tiene la esperanza de que tal vez ella hable y transmita la opinión de los ucranianos sobre cómo quieren la paz, y es casi la única persona que puede formar un gobierno de transición que luego firmará este acuerdo de paz con Putin. Un gobierno de transición, Tatiana, es una idea absolutamente tonta y absurda. Eso se lo digo yo personalmente. Es una idea absolutamente tonta y absurda. En él estarán Poroshenko, Timoshenko, Kira Rudik y otros más. Eso es todo. Eso no llevará a nada. Se necesitan elecciones democráticas. Todos los partidos que quieran, todos los candidatos que quieran. Y la gente elige. Y todo eso es solo un reparto del botín. Es la primera vez que escucho que Timoshenko va a Croacia a reunirse con alguien. Les puedo decir lo siguiente. Va a hacer todo para desestabilizar el régimen de Zelensky y quitarlo. Yo lo voy a apoyar. Bueno, democracias políticas, yo apoyo todo eso. Si hablamos de eso, ya sé de dónde viene el viento. Seguramente Dorotich ya está extasiado ahí. Ahora el hombre de Timoshenko va a salvar todo. Yo no estoy en contra de Timoshenko, Poroshenko, Zelensky, ni personalmente de, digamos, Kira Rudik. Yo estoy en contra de este sistema, en contra del sistema. Y yo, como no soy parte de este sistema, sino su oponente, no les voy a decir, Timoshenko va a salvar a todos. Ella está en contra y así sucesivamente. Situacionalmente somos aliados con ella, pero cuando realmente se trata de elecciones o algo así, por supuesto, somos completamente rivales ideológicos. Es más, les diré algo más. No quiero ofender ni herir a nadie ni nada por el estilo, pero en Ucrania, la siguiente persona en el cargo de presidente o diputado de la Rada Suprema no debería ser en absoluto de etapas políticas anteriores. En general, a todas esas personas hay que olvidarlas por completo. Todos ellos, colectivamente, llevaron a la situación actual. Pueden correr, gritar, chillar, que de todo tiene la culpa solo Putin. Pero Putin es una consecuencia, no la causa. Una consecuencia, no la causa. Está Taiwán, por ejemplo, un país que Estados Unidos ni siquiera ha reconocido oficialmente, pero que es su aliado. Y al lado está el monstruo de China. Y aún así Taiwán se mantiene hasta el día de hoy. Podían gritar lo que quisieran. La culpa es de los comunistas, es de Xi Jinping, de cualquiera que estuvo antes que él. Todos ustedes son unos desgraciados malditos. Si no fuera por ustedes, habría éxito. Pero Taiwán construyó un país increíble, el único en el mundo que produce los chips de los que depende toda la industria de TI y la inteligencia artificial. Ahora apenas en Estados Unidos están empezando a construir lo mismo. ¿Y por qué China quiere apoderarse de ellos? No necesitan esa islita de tierras cosacas. Lo que necesitan son las tecnologías, esas tecnologías. ¿Entienden? Para China esto es una mota de polvo, pero necesitan las tecnologías. Y Rusia intenta apoderarse de nosotros. No por las tecnologías que hay en Ucrania, no por otra cosa. Eso es algo de esas ideas imperialistas de Putin, que no somos un país. Todo es de él, que si Lenin, que si Stalin, que si Khrushchev, esas incursiones en la historia. Sientan la diferencia. Dorotich, sí, hablando de Timoshenko, verifiqué esa información. De hecho, hubo una decisión judicial que le permite salir al extranjero. Hay información de que planea ir a Croacia, y ahí hay información sobre esos líderes. ¿Pero qué dice él? Su objetivo es venir a Ucrania libremente. Para poder simplemente venir a casa cuando quiera, y no tener miedo de este gobierno como cualquier persona. Інші українці бояться переслідувань влади. Y él dice que le da igual quién vaya a negociar con Putin. Si alguien fuera a esas negociaciones, firmara un acuerdo de paz, anunciara elecciones y a esas elecciones vayan todos los que quieran de la manera que puedan. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, termina lo que ibas a decir. ¿Esperas que Timoshenko necesite eso? Y si eso es necesario, bueno, que nos lo diga Dorotich. Bueno, seguramente ella ya se desacreditó en su momento. Y es necesario que haya una red, un grupo de personas que apoyen esta iniciativa que ella apoya. ¿Ya tenemos una que trabaje para el beneficio de Timoshenko o todavía no? Tenemos que ir a checarlo. Dorotich sí que los convenció. Miren, cuando me llame Timoshenko o su persona de confianza, me cuenten su plan y me pregunten si puedo apoyarlos de forma puntual o de qué manera. Entonces lo discutiremos con ustedes. Y eso que Dorotich se inventó, yo no me meto en bandos ajenos. Lo repito, como empresario, por supuesto sé lo que son los tratos, acuerdos, alianzas situacionales, pero definitivamente no me uno a bandos ajenos. Cuando tenga información de primera mano, saldré y diré, Tatiana, ¿sabe qué? Voy a apoyar a Timoshenko o incluso a Poroshenko, por decir algo. Pero en un sentido global, si mañana me entero de que Timoshenko puede ir a firmar la paz con Putin, por supuesto que la apoyaré.
Pero esas conversaciones de que después les haremos elecciones democráticas, lo dudo mucho. Dorotich, lo entiendo. Por cierto, él también está en el exilio político, en realidad. Él se fue porque tenía sus propios problemas, sus propias amenazas. No puede regresar igual que yo. Bueno, ¿puedes imaginarte cómo es esto en general, lo que está pasando con este país? O sea, la cuestión era la guerra, y Dorotich vivió en la guerra, y yo viví en la guerra. El problema es puramente de poder. No puedes regresar a tu casa y ver a tus seres queridos. Y en mi caso, además, hay represalias contra mi familia. Mira, yo estuve en la radio canadiense hace unos días, y una persona llamó, resultó ser de Ucrania y ahora vive en Canadá. Y él me dice, estás equivocado, Zelensky es el mejor, cualquiera haría lo mismo. Eso es justamente eso, Tatiana. A esto llevaron estos premios de los que hablamos hoy, esas palmaditas de los reyes, los besitos de los lores, de Tsarmer, de todos. Todo esto llevó a que lo criaran así, a este Churchill de AliExpress. No hay forma de quitarse de encima a Timoshenko. Ella es del Partido de la Paz o de la Guerra, en tu opinión, porque no sabemos quién es el Partido de la Paz. Solo podemos suponer que hay de ambos tipos. No está claro quién pertenece a cuál. Tuve debates enteros sobre este término con Masichuk en otro canal acerca del Partido de la Paz y el Partido de la Guerra. No sé quién está a favor de qué. Sé que Timoshenko, como todos los demás, recopila encuestas sociológicas, identifica los puntos clave, o Goncharenko sale entre la gente y lo que hoy es necesario para el rating, eso es lo que ella dirá. Luego puede desaparecer por medio año y no la verán ni la escucharán. Luego surge un tema, ella sale, graba un video, y el video lo hace con ese mismo estilo y entonación, en todo, igual que lo hacía desde los tiempos de todo está perdido. Eso fue cuando, entienden, la crisis del 2008, han pasado como 20 años, ese es el problema. Si supiera de Timoshenko, su programa está claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahora no sé qué defiende Timoshenko. Por la gente, por Ucrania, ella trabaja. Y el pago adicional, y por el pago adicional, Y no quitarles todo a los oligarcas, por supuesto. Gracias. La nacionalización, pero da la impresión de que se habla mucho de ella. Realmente se habla mucho porque tal vez creó una red de personas que trabajan para ella. Eso quería preguntarle. Por supuesto, ella creó una red, naturalmente le paga a mucha gente, pero claro, todo eso ni siquiera se acerca, no es comparable con lo que hace Zelensky. Ahí es donde está la red. Y en Ucrania completamente, prácticamente todo, ya han llegado incluso a los grandes de habla inglesa, muy grandes, donde antes la entrada estaba prohibida, eso lo sé con certeza. Estoy simplemente sorprendido. Recientemente me sorprendieron un par de ejemplos. Por eso Timoshenko probablemente tiene un presupuesto más modesto y hace lo que puede. Creo que ella está organizada, organiza una alianza, que haya algunos oradores o políticos ahí, eso es comprensible, con los oligarcas, con sus oligarcas favoritos. Ella lucha contra ellos en el programa, pero tras bambalinas, por supuesto, llega a acuerdos. Se ha reunido muchas veces con Igor Valerievich, han discutido, peleado y luego se han reconciliado. Bueno, imagínate, te voy a quitar todo, estoy en tu contra, pero por favor apóyame en las elecciones. Den algo para el presupuesto de campaña. Es simplemente un chiste, pero no es gracioso. Me acuerdo de la transmisión con Yermolayev. Él dice que los oligarcas ya no influyen en nada, que ya se está formando una nueva época. que también se necesita un gobierno tecnocrático que reemplace a este, porque él dice que hay que hacer cambios ya, no hay que esperar nada, este gobierno no va a firmar la paz, hay que formar un gobierno ahora. ¿Con quién? Con empresarios, con gerentes. Él dice que deben ser buenos gerentes, buenos empresarios, pero ya no oligarcas, porque su etapa y su época ya pasaron. Tatiana. ¿Cómo pueden los empresarios formar un gobierno? En general, apoyo su tesis, ideológicamente hablando. Empresarios, esos gerentes, sí, pero ¿cómo pueden estar ahí si en la Rada Suprema hay personas completamente diferentes? Ahora llamarán a Poperechnik o a Lisevich, ya saben, sin ustedes Ucrania se va a derrumbar, vengan urgentemente a salvarla y no sabemos qué hacer, ellos sí saben qué hacer, ahí hay otras tareas. Y él tiene razón. Entonces tengo una pregunta, ¿por qué hay que formar algún tipo de gobierno? Mejor hagamos simplemente elecciones, permitamos que todos los partidos se registren, que todos los candidatos se registren y que los partidos, me refiero a los que existen, puedan registrar su partido tranquilamente y no como en Ucrania. Para eso se necesita quién sabe qué, y durante la guerra Zelensky prohibió registrar, y en las elecciones la gente elegirá, y no hace falta inventar esos gobiernos. Una vez más, esto es solo un reparto del pastel, de la influencia, nada más. A Poroshenko le conviene esto, y a Timoshenko también, porque ahora tienen un poco de poder, y Zelensky tiene todo. Solo quieren más equilibrio, más poder, más acceso al pastel. En realidad, simplemente Poroshenko obtendrá más comités, más puestos ministeriales y todo eso. ¿Sabes cómo es? Esos ministros compran sus cargos con dinero.
Y si compraste un puesto por $5 millones, pues seguramente tienes que ganar 50 para recuperar tus 5, repartirles a todos los patrocinadores y quedarte tú al menos con un par de decenas de millones. No se pueden organizar elecciones porque este gobierno no planea organizarlas. Así que la situación es así. Hay que lograr la paz. Todos están de acuerdo en que es necesario excepto el gobierno. Este gobierno no la logra. El Parlamento es inactivo. Entonces, al contrario, el Parlamento debería anunciar que primero termine la guerra y después haya elecciones. O sea, estos procesos van en círculo. No se pueden hacer elecciones ni terminar la guerra con este gobierno. Entonces, para salir de este círculo vicioso, hay que crear un gobierno provisional de salvación nacional, elegir un nuevo presidente de la Rada Suprema que firme un acuerdo y anuncie la preparación para las elecciones. Entonces la gente podría votar por quien quiera. Si esa opción de la que insistes tanto fuera posible, entonces ahora el Parlamento se habría revelado e hicieron, ¿recuerdas? Lo que te conté y discutí con Kupri. Se habrían reunido en otra sala, habrían elegido a otro presidente del Parlamento y todo eso que tú cuentas. O habrían iniciado el procedimiento de juicio político contra Zelensky, o habrían tomado el poder en sus manos, como corresponde en una república presidencial parlamentaria, y habrían empezado a ejercerlo. Nada de eso se prevé. Aquí hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Una rebelión total del pueblo, no en el sentido de que ahora vayan a salir a destrozar todo en las calles. ¿Cómo se los explico correctamente? Cada persona que nos está viendo ahora sabría que hay un 100% de descontento del pueblo simplemente viendo las redes sociales. Es cuando en todos lados, por todos los medios, se habla de todo esto. Hoy en día, siendo honestos, sinceramente, eso no está pasando. Segundo, Budanov tiene una relación bastante tensa con Zelensky. Ustedes ven que ahora Budanov dice, no tenemos drones, sino un Lego armado con piezas chinas. No tenemos ninguna tecnología. Al día siguiente, Zelensky saca, miren qué armas tenemos. El estudio Kvartal 95 dibuja una serie animada de Transformers. Así es más o menos. Y luego la segunda pregunta sobre la iglesia, sobre estos patriarcados. Eso es una cosa. Lo de Budanov es otra. O esperar a que ahí pase algo importante y Budanov tome el control. O hay una tercera opción. El presidente Trump, por fin, ahora está muy serio. Mañana voy a anunciar transmisiones en vivo, así que vengan mañana a las 20:00 a mi canal. En Estados Unidos se han iniciado casos penales a nivel de inteligencia sobre el juicio político a Trump en 2019 en el que está involucrado Zelensky. Ahora van a salir a la luz documentos muy serios. Y les digo que es posible, si todo esto avanza activamente, si se toma esa decisión en Estados Unidos, entonces Kushner y Vitkov vendrán a ponerle un ultimátum a Zelensky. Y ahí, bueno, vamos, tal vez tú veas Donbass y nosotros aquí te damos esto, te damos aquello, no. Así que diciéndolo de inmediato con Zelensky es inútil. O sea, ustedes esperan elecciones este año, que tal vez Kushner y Vitkov están arreglando las cosas, entonces se pueden convocar elecciones, no se necesita ninguna salvación nacional, simplemente quien quiera se postula y la gente elige a quien probablemente ya haya decidido para ese momento. Тому що люди не визначилися. Muchos no. Lo que usted dijo yo lo creo. Estamos hablando a mediados de abril. El presidente Trump le puso condiciones a Zelensky y su equipo hasta el 15 de junio. Bueno, Trump cumple años el 14 ya sabes, simbólicamente lo tomo hasta el cumpleaños de Trump, pero hasta el 15 de junio estaba la condición de anunciar las elecciones. Por supuesto, nadie va a anunciarlas. Le digo lo que sé con certeza. A Ucrania le quedan un par de meses. Después comenzarán procesos irreversibles. Ahora estamos en la última oportunidad en cuanto a las negociaciones de paz. De lo contrario, entonces será una vida completamente diferente. Todo será diferente. Otra guerra. Sé exactamente de lo que hablo. Pero sigo creyendo que se ejercerá presión. Si no es en primavera, entonces a finales del verano. Si no es en verano, entonces en otoño. Antes de las elecciones intermedias realizaremos elecciones en Ucrania. Sigo creyendo en esto. Insisto, es posible. No puedo decir con certeza si será así. Les agradezco mucho por esta conversación. Me gustaría mucho que para el otoño nuestro canal tuviera al menos 100,000 suscriptores usando nuestro canal. Por ahora ustedes tienen más de 300, nos gustaría tener al menos 100. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denos like y compartan nuestro video. Escriban comentarios sobre nuestra conversación. Timoshenko, Poroshenko, los nuevos candidatos, qué han decidido, qué es importante para ustedes, sobre qué les gustaría escuchar o hablar. ¿Y ustedes cómo se sienten en esta situación? ¿Qué tan cerca estamos de esos cambios que podríamos mostrar en las elecciones? No estamos tan lejos de ellos como de Marte. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.